Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. Camino Real de Colima, dicen que yo no lo sé. En compañía de mi chata, de rodillas andaré. En compañía de mi chata, de rodillas andaré. Camino Real de Colima. Preside este evento, entrega de tarjetas, programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, José Alberto Jiménez Corona. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. La derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Alejandra Margarita Jiménez. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Yabneli Maldonado Mesa. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch Pérez. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Laoesa. Y la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la presidenta municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer en este día tan especial para todos nosotros, porque contamos con la presencia de nuestra querida presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien sin duda es la segunda vez que nos visita en su casa, en este municipio de Chimalhuacán, y hoy como presidenta de la República es su primera vez que nos está visitando. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí. Los habitantes de este municipio la recibimos con mucho cariño y mucho afecto. También me complace darle la bienvenida y saludar a nuestra querida gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que sin duda ha estado caminando con nosotros. Al mismo tiempo que saludo a los secretarios, a las secretarias del gabinete
y a funcionarios del Gobierno de México. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este municipio de Chimalhuacán. Hoy inicia la entrega de tarjetas para el mejoramiento de viviendas por el bienestar y es nuestra mismísima Presidenta de la República quien viene a hacer la entrega de este apoyo para beneficio de nuestra población. En Chimalhuacán existen muchas personas que no cuentan con una vivienda digna ni con los recursos necesarios para poder adquirirla. Durante el periodo de los gobiernos neoliberales, los presidentes de la República jamás voltearon los ojos a este municipio ni a los otros municipios hermanos de la región que sufren las mismas necesidades de vivienda. Esto hace la diferencia con los presidentes de la República de la Cuarta Transformación. El programa que usted promueve otorga a las personas beneficiadas una seguridad, una estabilidad y un patrimonio de calidad tanto para ellas como para sus familias. Este esfuerzo del Gobierno de México no solo apoya el mejoramiento de vivienda, sino que también permite un desarrollo humano integral. Este acto de entrega de tarjetas para el mejoramiento de vivienda representa el cumplimiento de un compromiso anunciado durante su mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México en su toma de protesta y donde en sus 100 puntos, el 50 puntos fue dedicado a la zona oriente del Estado de México, donde tenemos fuertes rezagos, entre ellos de las condiciones de vivienda. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a usted, Presidenta de la República, a sus secretarios, a su gabinete, por voltear a ver a la zona oriente. 10 municipios que habían sido olvidados por décadas y que hoy es la primera vez que se nos toma en cuenta estos municipios. Sé y hemos avanzado en este caminar. Ya llevamos un gran avance y sin duda vienen cosas muy buenas para la región de la zona oriente. Así es que muchas gracias por tomarnos en cuenta a todas y todos estos municipios. En nombre del pueblo de Chimalhuacán, le damos las gracias por iniciar este programa, este día y en estas tierras. En nombre de los beneficiarios, le agradecemos el apoyo para el mejoramiento de las condiciones de vivienda de miles de familias. Y en nombre propio, Presidenta, le doy las gracias por su gran humanismo y gran gesto que da de su gobierno y porque, como usted lo dijo en su toma de protesta, si llega usted, llegamos todas y hoy lo estamos palpando y lo estamos viendo. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Toca el turno en el uso de la palabra a la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como siempre lo he dicho, venir a Chimalhuacán para mí es de verdad que un gusto, porque tengo la oportunidad de, como siempre lo hago, agradecerles por toda la confianza. Yo les comentaba, Presidenta, que cuando yo fui candidata a diputada, después de ser presidenta municipal de Texcoco, pues vine aquí a Chimalhuacán. Y gracias a todos ustedes, con la confianza que me dieron, logramos el triunfo como diputada federal. Por eso mi segunda casa, siempre lo he dicho, es Chimalhuacán. Muchísimas gracias por todo lo que hacen ustedes por una servidora y por toda la confianza que tienen para este proyecto de nación. Muchísimas gracias. Y por eso también estoy muy contenta de acompañar a nuestra querida Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su gira de trabajo por el oriente de nuestro estado, aquí en Chimalhuacán, para esta entrega de tarjetas del programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar. Es la segunda sede que se viene a entregar estas tarjetas. Estuvimos ahorita en La Paz
Y nuestra presidenta, cuando se vio la posibilidad de dónde entregarlas, dijo Chimalhuacán. Quiere decir que ella también les tiene en su corazón, tiene clara la necesidad que hay en toda esta zona oriente, y por eso insisto, muchas gracias, presidenta, por mirar al oriente que tanta necesidad tiene en tantos servicios como son sus calles, el agua, drenaje, pavimentación, mejoras en las escuelas. En fin, ustedes son los que viven día con día esas necesidades, pero sí sabemos agradecer también cuando una autoridad visibiliza esas necesidades y viene a dar esa atención. Y lo mismo digo de los que integran su gabinete, compañeros de gabinete, muchísimas gracias, porque han hecho un trabajo de verdad no solamente de escritorio, sino de territorio. Ellos han trabajado y saben de manera muy precisa cuáles son las necesidades que existen en toda la zona oriente, como lo es también en todo el país. Por eso, muchísimas gracias. Agradezco también a nuestra presidenta municipal, a la compañera Xochitl, muchas gracias, Xochitl Flores Jiménez, gracias por recibirnos como siempre, con esa disposición, ese cariño y ese trabajo que realizan. Muchísimas gracias. Y sin ninguna duda también a nuestros compañeros diputados, senadores que están aquí con nosotros, diputados federales, locales, senadores, muchísimas gracias, porque este es un trabajo en equipo y ellos siempre también han respaldado todos y cada una de las acciones que realizamos. Un aplauso muy fuerte para todos nuestros compañeros diputados, senadores que están aquí con nuestros compañeros también integrantes de Cabildo Municipal. Sin duda alguna también agradezco a los medios de comunicación, quienes a través de ellos se da conocimiento de lo que hace el gobierno estatal. Pero alguien muy importante para nosotros y por lo que estamos aquí son ustedes. Un aplauso para todos ustedes, vecinos de Chimalhuacán. Muchas gracias. Están aquí. Y considerando que cada derecho que hoy sentimos que es fundamental, pues ha sido producto de la lucha, la exigencia de quienes no aceptaron vivir en el abandono o en la desatención. Uno de ellos es el derecho a una vivienda digna, que es una de las grandes luchas que ha tenido precisamente Chimalhuacán. Y por ello, en esta primera etapa se va a entregar 5,993 tarjetas como parte de los 100,000 apoyos de programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar de nuestro Estado. Que cabe señalar que el Estado que va a tener más beneficios en este programa va a ser el Estado de México, y es gracias a nuestra Presidenta de la República. Muchas gracias, Presidenta, porque desde que inició este proceso de transformación en México, hemos aprendido algo muy claro que el licenciado Andrés Manuel López Obrador siempre nos decía: por el bien de todos, primero los pobres. Y con esa visión, este programa está diseñado para apoyar a quienes más lo necesitan, a madres solteras, a adultos mayores, a jóvenes, a personas con discapacidad, es decir, a los grupos más vulnerables. En esta cuarta transformación también tenemos muy claro que tener un hogar seguro donde las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos mayores puedan también tener un derecho a un privilegio que no es un privilegio, es un derecho de contar con una vivienda digna. En esta tarea sabemos que no estamos solos, contamos con el liderazgo y el compromiso de nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien ha demostrado con hechos su amor por el pueblo. Junto a ella estamos trabajando para recuperar el oriente del Estado de México, una región que por mucho tiempo fue ignorada, pero que hoy es una prioridad. Y también seguiremos trabajando como gobierno estatal en la rehabilitación del Deportivo Herreros, que también aprovecho para agradecerle a la presidenta municipal que nos va a apoyar para terminar este deportivo y dejarlo de manera digna. Gracias, presidenta. Así como también seguiremos trabajando lo que son las reconstrucciones de los puentes, que ahorita ya se terminó el puente peatonal Canal de la Compañía, que es una obra fundamental para la movilidad y seguridad, y que quedamos de regresar para hacer una limpieza, porque va a ser una limpieza profunda en Chimalhuacán. Así que pronto nos verán aquí trabajando para esa limpieza junto con todos ustedes. Por ello vamos a seguir trabajando, no solamente en los beneficios sociales, sino también en lo que es vivir de manera digna, en espacios limpios y seguros. Este hecho que tenemos y esta acción que realizamos es con todo el compromiso, y por eso le agradezco mucho a la Presidenta de la República, pero también refrendo mi compromiso, Presidenta, de seguir trabajando como usted nos los ha marcado
por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Así es de que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Sea bienvenida, presidenta, a su gabinete, y muchas gracias a todos nuestros vecinos de Chimalhuacán. Muchísimas gracias. Continuamos con la intervención de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, doctora Edna Vega Rangel. Con su permiso, presidenta, muy buenas tardes. Saludo con mucho respeto y mucho cariño a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, y a la licenciada Xóchitl Flores, presidenta municipal de este hermoso municipio. A mis compañeras y compañeros integrantes de gabinete y a todas las personas aquí presentes. En verdad es un orgullo, es un gusto estar el día de hoy aquí, porque como ya comentó la gobernadora, aquí estamos arrancando la entrega de tarjetas de este noble programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar. Y además traemos muy buenas noticias, no solo es la entrega de las tarjetas, sino también muchas más noticias que seguramente les dará mucho gusto a ustedes. Estamos justamente en el primer gobierno dirigido por una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabeza este gran proyecto de nación pensando en la igualdad sustantiva y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, quien día a día promueve la continuidad de los principios y valores establecidos por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, poniendo al pueblo en el centro del actuar, a la gente, encabezando el segundo piso de la transformación. Como parte de esta suma de esfuerzos de las diferentes dependencias del gobierno federal, del gobierno estatal y del municipio, nos encontramos hoy iniciando el cumplimiento de uno de los 100 compromisos señalados por nuestra presidenta: mejorar las condiciones de vida de la zona oriente del Estado de México y para ello revertir las condiciones de desigualdad que por mucho tiempo ha padecido esta parte de su población. Hoy, como una de las diferentes acciones que realizaremos como gobierno, les entregaremos su tarjeta del programa de mejoramiento, de manera directa, sin intermediarios, siempre priorizando la atención de las familias más vulnerables, porque por el bien de todos, primero los pobres. Quiero decirles que este programa lo ideó directamente el licenciado López Obrador durante la etapa crítica del COVID, con la intención de ayudar a las familias a mejorar a sus viviendas y también para que se contribuyera a la reactivación económica. Los resultados tan positivos y los alcances que las familias lograron llevaron a la decisión de continuarlo. En todo el país se logró atender a más de 297,000 familias. En este segundo piso, dando continuidad y ampliando los alcances de atención, este año entregaremos 100,000 apoyos de mejoramientos de vivienda con una inversión de 4,000 millones de pesos, generando 300,000 empleos y 450,000 empleos directos, 450,000 empleos indirectos. La gran diferencia del número de apoyos, o sea, de 297,000 en 4 años a 100,000 en solo un año, este programa va a continuar, pero también el monto. Antes se otorgaba un monto de 35,000 pesos por vivienda y hoy va a ser de 40,000. Este incremento, tanto en número de apoyos como en el monto, fue una instrucción clara y contundente de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.
En este momento, en el municipio de Chimalhuacán, les daremos apoyo a casi 6,000 familias de 20 colonias por un monto total de 240 millones de pesos. Sin embargo, aún nos quedan todavía 9,100 tarjetas que entregaremos en los próximos meses. Con este apoyo se busca contribuir a mejorar las condiciones físicas de la vivienda, porque todos tenemos derecho a un lugar seguro, acogedor y habitable, una vivienda adecuada. Como les decía, el licenciado López Obrador creó el programa, pero quiero destacar algo que él nos dijo cuando iniciamos. Dijo: las personas saben muy bien cómo mejorar sus casas. Debemos de confiar que este recurso lo utilizarán de la mejor manera, que no lo utilizarán para otra cosa. Y así fue, sin duda así fue y seguirá siendo. No solo lo aprovecharon al máximo para impermeabilizar, pintar, cambiar instalaciones eléctricas, sanitarias, hicieron rendir el apoyo al máximo. Lograron hacer cuartos adicionales, a veces poniendo un poquito más, lograron construir una vivienda nueva. Se organizaron en las comunidades para lograr el mejor costo de los materiales y contrataron a familiares, a vecinos. Quiero insistir en que la base de este programa es la confianza en ustedes. Es importante que utilicen el recurso de la mejor manera y que todos participen en las asambleas comunitarias, donde se dará capacitación y orientación para eso, para aprovechar mejor el recurso y construir de la mejor manera. Que anoten en un cuaderno sus compras, sus pagos. Más adelante los servidores de la Nación los visitarán para conocer qué hicieron en sus casas. Estoy segura que el resultado será muy bueno. En resumen, hoy entregamos sus tarjetas de Banco de Bienestar. En próximos días se convocarán las asambleas informativas. Muy pronto contarán ya en esa tarjeta con los recursos. Mientras esto pasa, vayan pensando qué van a hacer. Vayan buscando dónde comprar el material y a quién van a contratar, al albañil, al plomero, al electricista. Este noble programa es posible gracias a la suma de esfuerzo de varias instituciones. Por supuesto, la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría de Bienestar, la coordinación de programas. Quiero hacer un reconocimiento, si me lo permite, Presidenta, de manera muy especial a los servidores y servidoras de la Nación, que fueron casa por casa para hacer estos levantamientos. También el Banco de Bienestar. Gracias a todas y todos por hacer posible esta entrega. Pero les decía que vienen más y más noticias. Por parte del Infonavit y de Fobiste vendrán muchos programas para quienes son derechohabientes y que hoy tienen un crédito, para condonar algunos créditos, para detener, para que ya no aumenten las mensualidades. Y esto también ya se está haciendo y va a venir de manera muy importante el programa de congelamiento de mensualidades. También habrá un programa masivo de regularización de la tenencia de la tierra. En el oriente del Estado de México, más de 170,000 familias se verán beneficiadas por este programa. Gracias también, gobernadora, porque juntas vamos a lograr este noble programa. Y más nuevas noticias. También impulsaremos aquí en Chimalhuacán lo que le llamamos el mejoramiento de espacio público en la vertiente de obra comunitaria. Aquí rehabilitaremos juntos un parque urbano y una cancha de usos múltiples en las colonias Arboledas y San Lorenzo. Esta es una forma de trabajo distinta porque son las comunidades que deciden qué hacer, se organizan en un comité que administra el recurso y realiza la obra. Otro programa más, como la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, donde se deposita toda la confianza en ustedes y los logros son increíbles. Para concluir, reafirmo nuestro compromiso con el pueblo del Estado de México. Seguiremos trabajando de la mano con ustedes.
mis compañeros de gabinete, el gobierno estatal, municipal, para mejorar la zona oriente de este gran estado. Juntos continuaremos transformando nuestro país a través de este proyecto de nación encabezado por nuestra presidenta y alcanzar la prosperidad compartida. Muchas gracias. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Recibe el derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, José Alberto Jiménez Corona. La derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Alejandra Margarita Jiménez. A continuación, hace uso de la palabra la derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, Alejandra Margarita Jiménez. Buenas tardes, señora presidenta, señora gobernadora y presidenta de mi municipio. A los presentes, buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a mi municipio de Chimalhuacán, así como también expresar mi profunda admiración y respeto como mujer, el día de hoy, presidenta Claudia. En nombre de los chimalhuacenses, agradecemos el esfuerzo, apoyo y trabajo realizado desde el inicio de su mandato. Nos sentimos muy contentos y afortunados por recibir el día de hoy el apoyo de mejoramiento a la vivienda. Es el inicio de una nueva etapa para nuestras familias, ya que, como lo dice el nombre, es para mejorar nuestras viviendas y es el patrimonio para nuestros hijos. Yo que soy madre ya. El gobierno federal nos ha dado las facilidades y en esta parte del Estado de México, pues realmente nunca habíamos tenido un apoyo de esta magnitud, que se entregara directamente. Eran muy contados los apoyos, pero realmente ninguno de esta magnitud, vuelvo a repetir. Ya que siendo un municipio con un rezago social en muchos factores, se nos ha tomado en cuenta, y hablo por todos los chimalhuacenses y zona de este lado, zona oriente, nos permite mejorar nuestra calidad de vida en nuestras comunidades, pero quiero hacer una petición y también muy puntual. Cabe mencionar que no solo el mejoramiento de vivienda va de la mano o el mejoramiento de calidad de vida va de la mano con el mejoramiento de vivienda. Sin en cambio, pues hay otros factores. Aquí en Chimalhuacán, yo soy originaria de aquí y seguimos teniendo falta de seguridad, una tasa de inseguridad muy alta todavía. En desarrollo social, pues yo creo que no solo con programas sociales podemos tener una calidad de vida digna, sin en cambio, pues esto también es un llamado para la presidenta de mi municipio, el buen suministro de servicios que son necesidades básicas para nosotros. Tenemos también mucha falta en muchas localidades, falta de agua en medios ambientales. La basura también es un problema en esta región. Y pues nada más. Y lo de las inundaciones, señora presidenta, yo creo que también va de la mano. Aquí cada que llueve nos va muy feo, la verdad.
Y para terminar, pues reforzamos que estamos con usted, ahora en el gabinete, pues hoy presidenta municipal, gobernadora y actualmente presidenta, y pues estamos muy contentos de tenerla aquí y pues gracias por este programa, pues que nos va a ayudar a mejorar. Gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a Chimalhuacán. Les puedo decir que les queremos mucho, mucho. Los gobiernos tenemos una función, es servir a nuestro pueblo. No hay otra más importante, servir al pueblo de México. Y yo quiero agradecerles el día de hoy por permitirnos servirles, porque es un privilegio servir al pueblo de México. El pueblo de México es extraordinario. No hay otro pueblo en el mundo como el pueblo de México. Fraterno, solidario, trabajador, amoroso, solidario con las familias. Es muy especial el pueblo de México. Puede no tenerse mucho, pero siempre hay generosidad. Y la generosidad de ustedes es algo extraordinario y maravilloso. Por eso, cuando Alejandra dice, porque México es un país libre, libre, soberano y independiente, pero además hay libertades, hay libertad. ¿Cuándo habían visto que una presidenta le diera la palabra a alguien sin saber lo que va a decir? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que haya libertad, justamente que haya ese diálogo con el pueblo de México, que nos podamos comunicar, saber siempre cuáles son las necesidades y servir al pueblo. Ese es nuestro mandato, el mandato que nos dieron cuando votaron por nosotros. El día de hoy estamos aquí para entregar este programa que se llama de mejoramiento de vivienda. Tiene el objetivo de darles el recurso a ustedes de manera directa, sin intermediarios, no como antes, que decían, a ver, si te afilias a este partido político, entonces te doy tu apoyo. Si te afilias a esta organización, entonces te doy tu apoyo. No, aquí no. Aquí somos libres y tienen el recurso porque lo necesitan, así de sencillo. Ya hay comunicación directa del gobierno con el pueblo. Y se confía en el pueblo, se les da el recurso y ustedes deciden cómo lo aprovechan. Es para mejorar la vivienda, si quieren hacer una losa, si les alcanza para hacer un cuartito, si les alcanza para hacer un nuevo baño, lo que necesiten en su casa. De eso se trata el programa de mejoramiento de vivienda. Y ahora decidimos que todo el programa de mejoramiento de vivienda, la gran mayoría, sea en el Estado de México y particularmente en el oriente del Estado de México. Yo creo que ustedes sí saben que los municipios del oriente, que forman parte de la zona metropolitana del Valle de México, los municipios del oriente crecieron mucho durante estos últimos, pues prácticamente 25 años, 30 años quizá, es cuando más creció esta zona. Mucha gente que trabajaba en la Ciudad de México, pues decidió vivir en el oriente, o mucha gente que trabajaba aquí también, o cerca de aquí, pues decidió vivir en esta zona. O mucha gente que vino de fuera, que vinieron de Oaxaca, que vinieron de Puebla, de algunos otros estados, y que llegaron a esta zona para poder buscar una vida mejor para su familia.
Pues este es el oriente de la zona metropolitana. Aquí viven 10 millones de personas. Imagínense, 10 millones. Solo la Ciudad de México, toda la Ciudad de México, sus 16 alcaldías, tiene 9.2 millones de personas. Y en cambio el oriente, 10 municipios nada más del oriente tienen 10 millones de personas, o sea, más personas. Entonces, ¿qué decidimos ahora? Pues vamos a atender el oriente de la zona metropolitana del Valle de México, que es la más poblada de todo el país y que durante muchos años pues no se le dieron muchos apoyos. Entonces, hoy estamos dando este programa de mejoramiento de vivienda. ¿Cómo fue? A ver, les voy a preguntar. ¿Cómo reciben este apoyo? ¿Los visitaron los servidores de la Nación en su casa? A ver, levanten la mano quienes los visitan. Ándele, un aplauso a los servidores de la Nación. O sea, fueron a tocar casa por casa y se dieron cuenta dónde había más necesidad. Y ahí es donde se están entregando estos programas. Tuvieron mucha burocracia para recibir su tarjeta, así que tuvieron que hacer filas por todos lados. Solo hoy que reciben su tarjeta, ¿verdad? De manera directa. Esa es pues la diferencia entre lo que había antes y lo que hay ahora. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública. Bueno, termino con el proyecto del Oriente, de los 10 municipios del Oriente en donde está Chimalhuacán. No solamente es el programa de mejoramiento de vivienda. ¿Qué más vamos a hacer? Ya lo dijo Edna, la regularización de la vivienda, que es muy importante, darle escrituras a todos los que viven en el oriente de la ciudad. Tenemos que ponernos de acuerdo con la gobernadora Delfina, que es una extraordinaria mujer, honesta, trabajadora, una maestra que nunca pierde su humildad, su sencillez, que está siempre para servir al pueblo. Y también con la presidenta municipal, con Xochitl, que estamos trabajando conjuntamente las tres. A ver, respeto. Bueno, ¿quieren que trabajemos juntos, sí o no? Bueno, entonces vamos a trabajar las tres juntas. ¿Saben cómo? Había una telenovela que se llamaba Dos mujeres, un camino, hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí somos 3 mujeres y un camino. Vamos a trabajar las 3 juntas para el bienestar del pueblo de Chimalhuacán. Entonces es mejoramiento de vivienda, regularización, pero no nos vamos a quedar ahí. Llevamos ya como 3 meses trabajando juntos. Desde que se ganó la elección al municipio, decidimos trabajar con 10 presidentes municipales, presidentes y presidentas de esta zona. Venimos hoy de Los Reyes La Paz y ahora estamos en Chimalhuacán y vamos a estar visitando viernes, sábado y domingo los 10 municipios. Entonces nos juntamos y vimos qué hace falta aquí en esta zona. Por ejemplo, yo les pregunto, van a levantar la mano, ¿aquí hace falta obras para agua potable? ¿Hace falta obras para drenaje? ¿Hace falta obras de pavimentación? ¿Hace falta obras de puentes vehiculares en algunos lugares para que no haya tanto tráfico? Pues todo eso lo vamos a hacer. Ese es el objetivo del programa que estamos presentando hoy. Entonces, este año vamos a iniciar principalmente con agua potable. El municipio pone una parte del presupuesto, el Estado pone otra parte del presupuesto y el Gobierno de México pone otra parte del presupuesto. Así se junta una bolsa y con eso se hacen pozos, se mejoran las líneas de abastecimiento de agua y lo vamos a hacer para los próximos 3 años. No es nada más de unos cuantos meses, sino que es un proyecto integral. Y al mismo tiempo también para mejorar el servicio, no solamente las obras, sino mejorar el servicio de agua potable, de drenaje. Vamos a entrar a un programa de bacheo muy importante en todas las calles.
Y, por ejemplo, aquí en Avenida Texcoco, vamos a hacer un sendero por la paz, le llamamos. No sé si han visto los senderos que hicimos en la ciudad cuando fui jefa de gobierno. Algunos en Iztapalapa, otros en otras calles, ¿no los han visto? Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de arreglar la calle, arreglar las banquetas, poner luminarias muy potentes que den mucha luz para que se pueda caminar en la noche, murales por todas las paredes para embellecer. Ahora vamos a hacer murales de mujeres indígenas, porque este año es el año de la mujer indígena, porque es tiempo de mujeres. Y así vamos a seguir con el mejoramiento. También vamos a hacer obras y vamos a trabajar con los transportistas para hacer cambio del transporte público. O sea, es un proyecto integral para toda la zona metropolitana del Valle de México. ¿Qué más vamos a hacer? A mejorar los centros de salud y los hospitales. Fíjense, aquí en el Estado de México es el primer lugar donde va a haber un programa que ya, yo creo que en un mes y medio ya va a estar listo, en donde vamos a poner en los centros de salud laboratorios para que los médicos no le anden diciendo al paciente, vete a sacar tus análisis y luego regresas, sino que va a haber laboratorios gratuitos, obviamente, que puedan darles sus estudios y así hacer un diagnóstico. Eso va a haber en el IMSS Bienestar. Aquí está Alejandro Schwartz. Levántate, Alejandro. Él es el del IMSS Bienestar. Él es un gran médico, es médico internista de lo mejor que hay en el país y decidió que no se quiere quedar en el consultorio, sino que quiere apoyar al pueblo del Estado de México. Entonces, vamos a seguir con el programa La Clínica es Nuestra, para que también ustedes en un comité reciban el recurso y se arreglen los centros de salud, apoyar en todo lo que se necesita. Ya estamos haciendo una compra muy especial de medicamentos para el 2025 y el 2026, para que no falten los medicamentos en los centros de salud, en los hospitales, es decir, es un programa integral. También vamos a hacer más preparatorias, más institutos de educación media superior. Pero además les quiero dar una noticia que le íbamos a dar el lunes, pero se las doy de una vez. Este año no va a haber examen del Comipems. Vamos a garantizar la educación para todos y para todas. Y además nos están ayudando el POLI, la UNAM, el Tecnológico Nacional de México para mejorar todo el sistema público de las preparatorias. Entonces, va a haber una plataforma, ya lo vamos a explicar a partir del lunes, pero va a haber más preparatorias, va a haber más universidades, la Universidad Rosario Castellanos va a estar también en la zona oriente. Y también vamos a atender la seguridad. Sabemos que es un tema que lleva su tiempo, pero ahora hay mucha coordinación, mucha coordinación. Entonces, es un programa integral para beneficio de ustedes. Nosotros somos parte de un movimiento. Como presidenta de México, yo no siento que llegué sola a la presidencia, no es que pues ya votó por mí el pueblo, ya me encierro en mi despacho y a ver cuándo regreso. No. Nosotros somos parte de un movimiento social que ganó la presidencia de la República en 2018, gracias al pueblo de México. Y llegó entonces el mejor presidente, Andrés Manuel López Obrador, que cambió la historia de México. Y nosotros venimos de ese mismo movimiento. Cuando él ganó la presidencia, pues yo gané la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y trabajamos juntos. Pero venimos desde antes, desde que hubo fraudes electorales, desde que no permitían que hubiera democracia.
llegamos a la presidencia con este movimiento. Y este movimiento tiene un mandato. Y es, no llegamos solos, llegamos con el pueblo de México. Quien gobierna en México es el pueblo, no es nadie más, ya no son unos cuantos, el pueblo gobierna. Y nuestro gobierno por eso es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Así como fue el presidente López Obrador, así somos nosotros. Y venimos a dar cuentas. No crean que es la última vez que vengo a Chimalhuacán. ¿Me van a recibir otra vez? Porque tenemos que supervisar este programa. ¿Qué tal si vengo en 6 meses y me dicen, presidenta, pues no ha pasado nada? Todo lo que nos dijo y no ha cambiado nada. O llego más tiempo, menos tiempo. No, aquí hay que supervisar. Siempre, y siempre con el pueblo, que es la mejor manera de saber si está funcionando el gobierno. Decía que somos parte de la cuarta transformación de la vida pública de México. La cuarta transformación se llama así porque antes en nuestra historia hubo 3 transformaciones. La independencia de México fue la primera transformación, donde México se hizo república y se separó de la colonia española, de los españoles que llegaron a invadir, a conquistar y estuvieron 3 siglos en este territorio. Después el pueblo de México, con el cura Miguel Hidalgo a la cabeza, decidió iniciar su independencia, la primera transformación. La segunda es la reforma. ¿Quién fue el gran exponente de la reforma? Benito Juárez García, el presidente oaxaqueño, indígena zapoteco, que desde un origen muy humilde llegó también a transformar a nuestro país. Él dividió el gobierno de la iglesia pues para la iglesia, pero el gobierno tiene que ser civil, se llamaron las leyes de reforma, la Constitución del 57. Eso fue muy importante porque abrió la puerta a la democracia. Pero por eso llegaron los franceses e invadieron México. Llegó Maximiliano, llamado por los conservadores de aquella época, y estuvo un tiempo gobernando. Éramos pues una parte del imperio de Francia. Pero Benito Juárez no se rindió y dijo, no, yo no me puedo rendir. Subió a una carreta los papeles de la República y se fue a recorrer el país. Y llamó al pueblo a la segunda independencia. Y las y los mexicanos, como siempre, ganaron la segunda independencia de México. Esa es la segunda transformación. La tercera, más reciente, la Revolución Mexicana. Esas 3 transformaciones fueron violentas. El pueblo de México tuvo que tomar las armas para hacer esas transformaciones. La cuarta transformación tiene una virtud, es pacífica. El pueblo de México, por la vía electoral, decidió cambiar a su país. Y hoy hay mucha conciencia en el pueblo. Y por eso tenemos que seguir gobernando cerca del pueblo. La cuarta transformación separó el poder económico del poder político. Ya no se gobierna para unos cuantos, o unos cuantos ya no gobiernan México. Ahora se gobierna para todas y para todos, pero en especial por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la máxima de la cuarta transformación de la vida pública. Y la otra muy importante, con el pueblo todo, sin el pueblo. Ahora, en este año 2025, México va a pasar a la historia, porque el 1 de junio, por primera vez todas y todos los mexicanos, vamos a elegir al Poder Judicial. Con nuestro voto vamos a elegir a los jueces, a los magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Poder Judicial le sirva al pueblo y a la nación y no quede para servir a unos cuantos. Eso significa con el pueblo todo, sin el pueblo nada, porque la democracia es el gobierno del pueblo. Pues esto es parte de la transformación de la vida pública. Hace
pues ya 8 meses quizá, poco más, vine aquí en la campaña a la presidencia de la República. Y en ese entonces dije, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres en nuestro país. Y lo seguimos reivindicando. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Por eso, no sé si saben, pero uno de los nuevos programas de bienestar está dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. ¿Sí sabían? ¿Quién tiene 63 o 64 años? ¿Ya se inscribieron al nuevo programa? No, las de 63 y 64, ¿ya se inscribieron? ¿Ya les entregaron su tarjeta? ¿Ya les depositaron? ¿No? Bueno, están por depositarles. Son 1 millón de mujeres este año. Todas las mujeres de 63 y 64 años reciben este apoyo. Y más adelante vamos a hacer 60, 61 y 62, para que todas las mujeres de 60 a 64 tengan un apoyo y cuando cumplan 65, pues pase automático a la pensión para el adulto mayor. Pero decía que es tiempo de mujeres. ¿Por qué apoyamos en esta ocasión solo a las mujeres? Bueno, ustedes no me van a dejar mentir. ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? No debería ser así, ¿eh? Tendríamos que trabajar todos en el hogar. Pero así pasa. Claro que hay que trabajar para que cambie un poco. ¿Quiénes somos las que nos dedicamos al hogar? Principalmente, ¿verdad? Sea que trabajemos fuera de casa y en la casa, pero estamos ahí pendientes siempre. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Cumplimos 60. Ya crecieron los hijos. ¿Y ahora a quién cuidamos? A ver, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Verdad? Es como si fuera una obligación. Lo hacemos por gusto, con cariño a nuestras familias, pero es momento de reconocer ese trabajo de las mujeres mexicanas. Y como hay presidenta mujer, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. También vamos a reconocer a los niños y a las niñas, porque ahora, a partir de este año, todos los adolescentes que van a la secundaria pública tienen una beca, sin excepción, todas y todos los estudiantes de secundaria van a recibir su beca. Y el próximo año, mi compromiso, y en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen, vamos a darle beca a todos los de preescolar y primaria que vayan a escuela pública, todos y a todas. No solo porque queremos a los niños y a las niñas de México, sino porque la educación pública es un derecho. Y no solamente es que la escuela sea gratuita, sino que las familias hacemos gastos cuando llevamos a los hijos a la escuela, que el cuaderno, que el uniforme, que el lunch que llevan a la hora del recreo. Y nosotros queremos que no se preocupen por eso, que tengan una beca para que puedan ayudar a sus hijos y que sus salarios, sus ingresos se lo dediquen a otros temas. Entonces, por eso es la beca universal. Se llama beca Rita Cetina, también el nombre de una mujer. Es una mujer que en el siglo XIX, en el estado de Yucatán, puso un instituto que se llamó La Siempre Viva para darle clases a las niñas, porque ahora niños y niñas todos van a la escuela, pero hubo un tiempo en que solo los hombres iban a la escuela, a las niñas no se les consideraba. Entonces, en honor a esta maestra, le pusimos la beca Rita Cetina, también reconociendo a las mujeres. El otro programa, ese sí es para todos y para todas, las adultas mayores, los adultos mayores y personas con discapacidad. Van a recibir a partir de febrero
una visita en su casa, ya no solo de las y los servidores de la nación, que son lo mejor que tiene este gobierno, son quienes andan en territorio. Un aplauso a todas y todos los servidores de la nación. Ahora van a recibir la visita también las y los adultos mayores y las personas con discapacidad de un médico o una médica o un enfermero o enfermera. Va a traer una mochila que trae su estetoscopio para medir el azúcar en la sangre, para medir la presión, todos los signos vitales. Siempre los van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo de su estado de salud. ¿Para qué los visitan? Pues para saber si están bien. Por ejemplo, a lo mejor tienen principios de hipertensión, un problema de la presión, y no lo saben. Pues entonces les van a medir, y ya sea que los receten o los lleven al centro de salud. Igual, si tienen un problema de azúcar, por ejemplo, de principios de diabetes, y no lo saben, pues que puedan medírselos, o que ya lo tengan y que necesitan estar pues siempre bien atendidos. Ese es el objetivo, se llama salud casa por casa. Y después van a tener la posibilidad de recetarles si no tienen algo grave. Y este año, a mediados de este año, vamos a empezar a hacer las farmacias del bienestar, para que ahí puedan ir por sus medicamentos gratuitos, todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Estos son los nuevos programas de bienestar que se suman a los que ya había, porque la pensión adulto mayor sigue, el apoyo a personas con discapacidad sigue, el apoyo a los jóvenes de preparatoria sigue. Todos los programas que dejó el presidente López Obrador no solo siguen, sino que ahora ya están en la Constitución, ya son derechos del pueblo de México. Ya nadie nunca les va a poder quitar ese derecho al pueblo de México. Me da mucho gusto estar con ustedes, mucho gusto, la verdad es el mejor momento como presidente. Luego está uno ahí en Palacio Nacional teniendo reuniones, y luego digo, no, hay que salir ya a territorio, porque nosotros somos gobierno no solo de escritorio, sino también de territorio. ¡Que viva Chimalhuacán! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo,
Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia, deseando que pasen un excelente día.